popular, confirmando que la lucha es constante. Presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesada en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, martes 12 de marzo del 2024. Nosotros continuamos con con la preocupación de la situación que se ha generado en nuestro país posterior a las elecciones por sus resultados y también por qué es lo que se avecina en ese contexto. Aquí está el compañero Marvin conmigo también, ¿no? Que va a dar un pequeño saludo antes de comenzar. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, gracias a las personas que ya se están conectando. Les pedimos de favor de que nos ayude a compartir la transmisión, por favor, y hagan sus preguntas relacionadas al tema y con el debido respeto. Muchas gracias. Soy Marvin, actualmente un salvadoreño residiendo en Toronto, Ontario. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Marvin. Bueno, nosotros hemos invitado al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, porque consideramos también que él tiene muchas opiniones, mucha información que son objetivas y que dan, digamos, una visión de cómo se pueden ir moviendo la situación política en el país. Creemos que es importante tener las diferencias de opiniones y que nosotros nos hagamos nuestras propias opiniones de acuerdo a las que se vierten de diferentes medios, ¿no? Así es que le damos la bienvenida a Mauricio Funes. Hola Mauricio, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a la audiencia del Frente Intercontinental, la ventana de la lucha popular. Por supuesto, no solo a quienes residen en el territorio salvadoreño, sino que en diferentes ciudades y países en todo el mundo. Definitivamente, el tema de los resultados electorales y un análisis de lo que viene ahora con los nuevos escenarios que se han creado es sumamente importante. Y sobre eso yo tengo algunas ideas producto de la reflexión, del análisis que he estado haciendo en estos días. Así que me gustaría compartirlos con ustedes y por supuesto también voy a responder, si así ustedes lo deciden, las preguntas, las interrogantes, los comentarios que tengan a bien formular quienes nos están siguiendo en este programa. Así es, muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya escucharon ustedes pueden dejar ahí sus preguntas, pueden poner sus comentarios, va, con mucho respeto les pedimos a todos porque aquí las opiniones diversas son las que nos ayudan a enriquecer el conocimiento que tenemos todos sobre la situación de nuestro país, que a todos nos interesa lo que está pasando y queremos saber, vea, cómo se aborda, digamos, la situación actual del país, ¿no? Y esa es una de las principales razones por las cuales nosotros invitamos a Mauricio, porque consideramos que sus opiniones acá ayudan a reflexionar, ¿no? Y esperamos que ustedes también hagan sus preguntitas, porque vamos a estar pendientes de las preguntas para transmitírselas a Mauricio. Así que, Mauricio, bueno, nos gustaría que nos dieras, como le llamamos nosotros, la situación postelectoral del país. ¿Cómo la ves tú? ¿Qué va a pasar después de todo ese panorama derechista que se ha formado en el país? Y ya, qué medidas también se pueden venir o sea, qué medidas pueden venir tomando estos grupos de derecha, el gobierno de Bukele, no con respecto a toda esta mayoría que tiene para prolongar, digamos, eh, su estadía en el gobierno. Bien, lo primero que habría que decir es que los resultados
de las elecciones de las dos jornadas, tanto la del 4 de febrero como la del 3 de marzo, no son resultados que sorprendan, eran previsibles. Ya las encuestas de opinión, me estoy refiriendo a las encuestas, por supuesto, profesionales, no a las sesgadas, manipuladas o compradas. Particularmente a la encuesta disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia y a la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Ya estas encuestas anticipaban este panorama. De tal manera que no, a mí en lo particular, no me resulta ninguna sorpresa. Sabíamos que, a pesar de que se trata de una candidatura inconstitucional porque está prohibida por 6 artículos pétreos de la Constitución, la reelección inmediata y continua, el hecho de que un presidente de la República se mantenga un día más en el ejercicio de su cargo, después del 1 de junio cumplidos los 5 años, eso implica una violación a la Constitución. Y los diferentes constitucionalistas, abogados constitucionalistas, así lo habían planteado. No obstante, una resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta el 1 de mayo del 2021 habilitó al actual presidente de la República, Nayib Bukele, a participar en esta nueva contienda electoral para buscar un segundo mandato. El segundo mandato se dio. Según los datos escrutados por el Tribunal Supremo Electoral, o los datos revelados luego del escrutinio final, Nayib Bukele ganó nuevamente la presidencia de la República con un poco más del 80% de los votos efectivos, de un padrón de más de 6 millones y con una participación que ronda el 52-53% de los que estaban aptos para votar. De tal manera que esos números hay que relativizarlos. Él gana con más del 80% los votos efectivos, pero en términos de población que le respaldó con su voto, estamos hablando de un porcentaje mucho menor, porque únicamente fueron a votar el 52-53% del padrón electoral. Significa que hubo un ausentismo de un 48% aproximadamente. Entonces, el 80% o 85% del voto efectivo que obtuvo hay que verlo en función o en relación a un padrón de 52, 53, 54% aproximadamente. Pero bueno, visto desde el punto de vista práctico de lo que se ha dado en llamar la realpolitik, Bukele continuará con su mandato a partir del próximo 1 de junio de este año y gobernará por 5 años más, o incluso podrían ser 6, si se aprueba la reforma constitucional que ha sido propuesta por Casa Presidencial bajo la coordinación de Félix Ulloa, de que el periodo presidencial no dure 5 años, sino que 6. Y si se aprueba esa reforma en esta legislatura y se ratifique en la siguiente, entonces Bukele no llegará hasta el 2029, sino que llegará hasta el 2030. Y si la reforma constitucional pasa por encima de las cláusulas pétreas, porque para modificarla se requiere una constituyente, pero como hacen lo que quieren con la Constitución y pasan por encima de esta cláusula pétrea y permite la reelección indefinida, entonces tendremos Nayib Bukele y aliados para mucho rato más. En cuanto a la Asamblea Legislativa, bueno, la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas, sigue manteniendo el control de las decisiones parlamentarias calificadas. Lo tiene en estos momentos. De 84 diputados tiene 56 y por lo tanto tiene mayoría calificada. Y lo tendrá a partir del 1 de mayo, incluso con una solvencia mucho mayor, porque ahora tiene 56 de 84, el mínimo necesario para obtener mayoría calificada, pero a partir del 1 de mayo va a tener 54 diputados de 60. Sin contar ahí los aliados, por supuesto, los 2 del PCN y Carballo del PDC. Entonces va a tener 54 de 60. La mayoría calificada se construye en la nueva legislatura de 60 diputados con 40 y tiene 54, significa que tiene 14 diputados más.
y tendrá el control de las decisiones legislativas. Tener el control de las decisiones legislativas, ¿qué significa? Y ya con eso estamos entrando en el tema de lo que se espera para los próximos años. ¿Qué significa? De que Bukele va a poder elegir fiscal general de la República. Lo más probable es que siga siendo el fiscal general actual, Rodolfo Delgado. ¿Y por qué digo lo más probable? Porque le ha resultado funcional. Este fiscal ha seguido todas las instrucciones y todas las órdenes que emanan de Casa Presidencial, entonces no veo por qué haya que cambiarlo. Va a seguir teniendo el control del órgano judicial. En estos próximos 5 años o 6, en los que gobernará nuevamente Bukele un segundo mandato, deberá elegirse 1/3 de la Corte Suprema de Justicia y todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, Bukele va a poder tener los magistrados que quiere, a su medida, como los tiene en estos momentos. Controlando la Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena y la Sala de lo Constitucional, y lo más probable que las otras salas, sobre todo la Sala de lo Contencioso Administrativo, que es una sala importante, ya voy a decir por qué, va a tener el control de los jueces, porque los jueces son nombrados por la sala, perdón, son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, por la Corte Plena, por los 15 magistrados, y si esos 15 magistrados responden a Bukele y a Nuevas Ideas, entonces van a tener el control también de los jueces. Va a tener el control de la Corte de Cuentas de la República. Va a tener el control del Tribunal Supremo Electoral, como lo tiene en estos momentos. Va a tener el control del Instituto de Acceso a la Información Pública, es decir, va a tener el control de todo el aparato de Estado. De tal suerte que lo que hemos experimentado, lo que hemos venido experimentando desde el 2021 a la fecha, vamos a seguirlo experimentando a partir del 1 de junio de este año hasta el 2029 o el 2030, si no es que se aprueba la reelección presidencial indefinida. En ese sentido, estamos viendo un contexto político muy similar al actual. Cualquiera puede decir, no, pero a nivel de alcaldías, hoy tiene menos alcaldías que las que ganó en el 2021. Esa es una afirmación relativa. Esa es una afirmación relativa. ¿Por qué razón? Tiene menos alcaldías, pero la relación con el total de alcaldías que se eligieron es menor, porque antes tenía una buena cantidad de alcaldías de 262 consejos municipales. Hoy tiene 24 alcaldías de 44 municipios. Por lo tanto, el porcentaje de población que territorialmente va a gobernar Nuevas Ideas es incluso mayor del que gobierna en estos momentos. Y si a esto le agregamos que las otras alcaldías, las 2 o 3 del Partido Demócrata Cristiano, vamos a irnos a los datos para ser más preciso. Nuevas Ideas ganó 26 alcaldías, perdón, yo había dicho 24, pero 26 alcaldías. En coalición con Cambio Democrático ganó 2 más. Gana, que es un partido aliado, ganó 6 alcaldías. Aunque no tenga diputados en la Asamblea Legislativa, pero va a tener alcaldes y va a tener municipios estratégicos para el desarrollo del país, porque estamos hablando de la mayor parte del departamento de La Paz. Solo un municipio de La Paz no ganó. El Partido Demócrata Cristiano ganó 4 alcaldías, todas ellas en San Miguel y en Morazán Norte. El PCN ganó 3 alcaldías, Arena 1 y Fuerza Solidaria 1. Fuerza Solidaria es un partido aliado. Es el partido que crea Herbert Saca con apoyo de Nuevas Ideas y que además de eso se trata de una decisión del partido Gana. Pero entonces, si sumamos las alcaldías que son exclusivamente Nuevas Ideas, más la de sus aliados, Gana, PDC, PCN y Fuerza Solidaria, y la coalición PDC-PCN que ganó una alcaldía, tenemos que de 44 alcaldías va a gobernar 43. Con el agravante de que Milagro Navas, que fue la que ganó
la Libertad Este, por el control que tiene en el más importante distrito de los 5 municipios que integran la Libertad Este, que es Antiguo Cuscatlán, ya Milagro Navas dijo y corrigió la plana cuando el presidente de la República dijo, de todas las alcaldías, 43 van a trabajar con nosotros. Solo una es de la oposición. ¿Y qué fue lo que le dijo ella inmediatamente? No, presidente, también mi alcaldía va a trabajar con usted, por lo tanto usted tiene 44 alcaldías, le dijo. ¿Qué significa eso? De que va a ser un alcalde genuflexa, habría que verlo. De Milagro Navas se puede esperar cualquier cosa. Lo que no se puede negar es que ella ha tenido el control de esa zona del país durante 35 años, que ha gobernado durante 35 años y ahora va a gobernar 3 años más. Entonces, ¿cuál es el panorama al que nos enfrentamos? Nos enfrentamos ante un ejecutivo bajo el control de Nayib Bukele, donde reedita un segundo mandato, que no tiene por qué variar. Y ya voy a decirlo en qué sentido creo que no tiene por qué variar. Tendríamos una asamblea legislativa controlada por Nuevas Ideas y por lo tanto por Bukele, con mayoría calificada. Y tendríamos gobiernos municipales, 43 de ellos, que van a trabajar de la mano con Nayib Bukele. Si no, 44. Entonces, ¿ante qué escenario estamos? Estamos políticamente ante 5 años más de un control total del aparato de Estado por parte de los Bukeles y de sus aliados, PCN, PDC, Gana y Fuerza Solidaria. ¿Qué va a pasar a nivel político? Bueno, ya hay algunos amagos de lo que podría esperarse en los próximos años. Por ejemplo, el régimen de excepción va a continuar. Lo acaban de aprobar. Entra en vigencia hoy, justamente 12 de marzo, para un mes más. Va a continuar el régimen de excepción. Y no veo tampoco nada en el ambiente que me haga pensar de que el régimen de excepción va a ser derogado, porque es un instrumento útil. Es un instrumento útil. La suspensión de garantías constitucionales y garantías procesales es muy útil para la política de seguridad y para la política en general, para el esquema político de dominación en general de Nayib Bukele y de Nuevas Ideas. Probablemente habrá un poco de desgaste, proyecto o vaticino, un poco de desgaste de la figura presidencial, porque ya después de 5 años la gente comienza a cansarse del líder al que han apoyado ciegamente durante 5 años, pero que no le resuelve sus problemas. Y en la medida en que Bukele no resuelva los problemas, especialmente los problemas económicos, entonces su imagen se puede desgastar a tal punto como para poner en riesgo la gobernabilidad del país, o que pueda hacer lo que se le venga en ganas, o incluso reformar la Constitución para buscar la reelección indefinida, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Si maneja con la habilidad con la que ha manejado en este primer mandato los aparatos de propaganda del régimen, me refiero a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Información de la Presidencia, las granjas de troles que son manejadas desde Casa Presidencial, y Cancillería, que es la que le permite manejar la opinión pública internacional, sobre todo en aquellos países que son relevantes para El Salvador por sus relaciones diplomáticas y entre ellos, por supuesto, Estados Unidos. Entonces, no veo que esta imagen se pueda deteriorar. Ahora, el talón de Aquiles es el tema económico. Y aquí es donde yo me quiero centrar porque he visto muy poca reflexión de parte de algunos analistas sobre el tema, incluso de parte de la oposición. ¿Y por qué digo que es el talón de Aquiles? Porque, en mi opinión, yo no veo que pueda cambiar la situación económica para bien en los próximos 5 o 6 años. Primero, no hay buenas perspectivas para los próximos años, según los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riesgo. Por ejemplo, aunque el Banco Central de Reserva ha proyectado un crecimiento de 2,5% en promedio para finales de este año, la CEPAL sostiene que El Salvador no va a crecer
más allá del 2%. La tasa de crecimiento proyectada por la CEPAL es de 1,5% a 1,8%, es decir, no llega ni al 2%, lo cual pone en entredicho las proyecciones económicas y financieras del Banco Central de Reserva. Y si el país no crece, no hay empleo. Y si no hay empleo, los ingresos de los salvadoreños y salvadoreñas se van a ver sensiblemente afectados. Las exportaciones, por ejemplo, han caído este año, ya comenzaron a caer. El dato más reciente es el de enero del 2024. Tanto el volumen como el valor de las exportaciones para enero del 2024 es menor al que se obtuvo en el mismo mes, en el 2023, es decir, en enero del 2023. Es decir, están ingresando menos dólares al país. Están ingresando menos dólares como resultado de las exportaciones. Y además de eso hay que agregar que también las remesas han caído, no en forma significativa, pero han caído. Entonces, las familias salvadoreñas tienen acceso a menos dólares. Tampoco existen perspectivas favorables para aumentar el flujo de inversión extranjera en el país, lo que se conoce como la IED, inversión extranjera directa. Muy a pesar de la reforma que tengo entendido que sería aprobada en la plenaria de este día, de este martes 12 de marzo, porque el dictamen de la Comisión de Hacienda fue favorable y de la Comisión de Legislación, o sea, es un dictamen conjunto, fue favorable para que se aprueben exenciones en la ley del impuesto de la renta que favorecen a los inversionistas extranjeros, es decir, los inversionistas extranjeros, los inversionistas o empresarios extranjeros que deciden invertir en el país, incluyendo remeseros, es decir, incluyendo a salvadoreños que viven en el exterior, no pagarían impuesto a la renta. Y con esto se busca atraer inversión extranjera directa. Yo soy de la idea, junto con un grupo de economistas que fueron entrevistados por la prensa gráfica, que este no va a ser un estímulo que va a permitir un aumento de la inversión extranjera. No lo va a hacer porque la inversión extranjera no llega a El Salvador, no porque no encuentre estímulos, sino que no llega porque sencillamente no ve la suficiente seguridad jurídica como para invertir en El Salvador y no hacerlo en otros países con un clima de seguridad jurídica mucho mayor. En otros países las instituciones funcionan. En El Salvador, muchas de las instituciones, la institucionalidad democrática no está funcionando, por mucho que se haya combatido la delincuencia. Aquí habría que explicar una cosa: ¿cómo es posible que desde hace 2 años somos, según el gobierno, según el oficialismo o la propaganda gubernamental, el país de América Latina más seguro, con los más bajos niveles delincuenciales o los más bajos índices de criminalidad, muy por encima de otros países, y sin embargo, la inversión extranjera no viene? Somos el país con la menos inversión extranjera. Entiendo que el año pasado cerró el país con menos de 500 millones de dólares, cuando tenemos países como Honduras con 1.200, 1.300 millones de dólares en concepto de inversión extranjera. Un país que está prácticamente cooptado por el narco, por los cárteles de la droga, a tal punto que un expresidente, Juan Orlando Hernández, fue condenado en una corte federal de los Estados Unidos en Nueva York, fue condenado por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El expresidente Juan Orlando Hernández, que acaba de terminar su mandato, fue sucedido por Xiomara Castro. Entonces, es un país cooptado, es un narcoestado, y sin embargo, tiene un nivel de inversión extranjera mucho mayor que la que tiene El Salvador, casi el doble. Aquí en Nicaragua, para no ir más lejos, del que internacionalmente se critica de que este es un país dominado por una dictadura familiar. Y sin embargo, no estoy de acuerdo con esa afirmación, no estoy de acuerdo, pero digo que es lo que se dice afuera, y es lo que dice la prensa, y es lo que dicen muchos sectores, incluso aquí adentro de la derecha.
vinculados a la derecha golpista que en el 2018 intentó desestabilizar el régimen del presidente Ortega. Pero aún así, sus niveles de inversión son mucho mayores que los de El Salvador, casi el triple. Ya no digamos Costa Rica o Panamá, donde en Costa Rica la inversión extranjera sobrepasa los 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega inversión extranjera si ya no tenemos los niveles de inseguridad que teníamos en el pasado, que existieron en los gobiernos de Arena, en mi gobierno, en el gobierno de Sánchez Serén? Según el gobierno, el año pasado tuvimos en El Salvador 200 días con 0 asesinatos. Y entonces, ¿por qué no llega la inversión extranjera? Porque no hay seguridad jurídica. El inversionista extranjero busca seguridad jurídica, porque las calificadoras de riesgo no creen en El Salvador, no creen en el desenvolvimiento de la economía salvadoreña. Y nadie, ningún inversionista va a invertir en un país inestable, no solo políticamente, sino que jurídica y económicamente. Pero bueno, y si no hay inversión extranjera, esto también va a afectar la generación de empleo. Lo más probable entonces es que con esta reforma sería aprobada este día, si no es que ya fue aprobada, no le he dado seguimiento a la sesión plenaria que se instaló hoy, con esta reforma de eliminar el impuesto de la renta a los inversionistas extranjeros, lo más probable es que no sirva para atraer capital extranjero y afecte significativamente los recursos fiscales. Ya estos se han visto afectados. Ya llevamos 2 años en que la recaudación tributaria es menor por el bajo nivel de producción de nuestro país. Si además de eso no van a entrar al fisco los impuestos de la renta provenientes de las inversiones que se realizan en El Salvador, entonces va a haber una caída mayor de la recaudación tributaria y esto va a afectar la disponibilidad de recursos que tiene el Estado para llevar a cabo inversiones y por lo tanto la inversión pública va a verse nuevamente reducida. Entonces no solo vamos a tener una reducción de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, sino que también una reducción, como se ha estado viendo en los últimos años, de la inversión pública. Tanto así que la brecha presupuestaria de este año ronda los 900 millones de dólares. En términos sencillos, ¿qué significa eso? Que uno fue el presupuesto que aprobaron los diputados en noviembre o diciembre del año pasado para el ejercicio fiscal de este año, y otra es la disponibilidad de recursos para llevar a cabo la obra pública. Son dos cosas diferentes. Al gobierno le están haciendo falta 900 millones de dólares para poder cumplir lo que proyectó en el presupuesto que se aprobó el año pasado. Solo de deuda va a tener que pagar 600 millones de dólares a los organismos financieros internacionales y no los tiene, porque la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que le hubiera permitido tener disponibilidad de 1.300 millones de dólares, no se ha concluido, ni se ve probable que se concluya. Por lo menos que concluya en el sentido esperado por el gobierno de tener esa disponibilidad de recursos. Desde el 2020 no están colocando bonos en el mercado de valores, desde el 2020. Es decir, no hay compradores de bonos del Tesoro, que es otra fuente adicional de recursos, que genera deuda, pero es una fuente adicional de recursos. Entonces, si no hay préstamos, aunque han sido aprobados cerca de 1.000 millones de dólares en lo que va de este año por esta asamblea, pero que han sido aprobados para negociarlos, no es que se los haya dado ya la banca internacional. El gobierno ha sido autorizado a negociar 1.000 millones de dólares en préstamos, pero los organismos financieros no los han aprobado todavía. Una vez aprobado, entonces viene la ratificación, que para eso tienen los votos. Pero entonces estamos viendo un panorama muy difícil para los próximos años, donde no solo hay caída de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, sino que de la inversión pública. El aumento de la inflación va a seguir dándose en la medida en que no bajan los precios internacionales del barril de petróleo, agravado con la guerra entre Rusia y Ucrania, y ahora aún más con el conflicto en
en Asia, entre Israel y Palestina, en la zona de la Franja de Gaza. Y si sigue incrementándose el precio del petróleo, va a aumentar el precio de la energía eléctrica, porque el 40%, un poco más del 40% de la energía que se consume en El Salvador es generada a base de búnker. Y si crece el precio del barril del petróleo que se requiere para mover las turbinas de las termoeléctricas, entonces el precio de la energía va a aumentar, va a aumentar. Y entonces los salvadoreños van a tener que pagar más por la energía eléctrica consumida. Si crece el precio del petróleo, crece el precio del combustible, especialmente para el transporte de carga, y por lo tanto el valor del flete va a hacer encarecer los productos que se mueven por toda la región con destino en El Salvador, que son productos fundamentalmente alimenticios. Las verduras, los vegetales que se compran en Guatemala, en México, los cereales que se compran en Honduras, la carne, derivados de la leche y la leche misma que se compra acá en Nicaragua para abastecer el mercado local, van a venderse a un precio más caro porque ha aumentado el precio del flete. Y por eso es que no nos extraña de que las cosas están cada vez más caras en El Salvador. Claro, no es un fenómeno propio de El Salvador. Hay en otros países que también están padeciendo un incremento en el costo de la vida, pero El Salvador no escapa a eso. Y si a esto, y con esto cierro, si a esto le agregamos, Marvin y Carlos, y amigos y amigas que nos están escuchando y viendo en esta tarde, si a esto le agregamos que la pobreza, porque se ha desmontado, este gobierno desmontó todo el aparato, todo el sistema de protección social que se creó en los dos periodos presidenciales, en mi gobierno 5 años y en el gobierno de Sánchez Serén. Hay programas sociales que ya no existen más, que fueron cerrados. Hay otros que han sido desfinanciados y que permitieron bajar los niveles de pobreza en estos 10 años, reconocido por la CEPAL. Esto no es propaganda lo que estoy diciendo, reconocido por la CEPAL, por el BID. La pobreza en El Salvador bajó en estos 2 periodos, pero ahora ha vuelto a aumentar. Ya para el 2023, ya hablaba el mismo Banco Central de Reserva, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, que ahora ya no es la Digestis del Ministerio de Economía quien la elabora, sino que el Banco Central de Reserva, ya para entonces ya hablaban de la incorporación de 200,000 nuevos pobres a la pobreza extrema en los años que llevaba el gobierno de Nayib Bukele, o sea, en 4 años. Entonces, ¿qué elementos hay en estos momentos en el panorama futuro a nivel económico que nos haga pensar de que la pobreza no va a seguir aumentando y por lo tanto no va a seguir aumentando la concentración del ingreso? No hay nada de eso. Somos, según una investigación de la revista Bloomberg, uno de los países de Centroamérica cuya política social o cuyo presupuesto social es de los más bajos en relación al PIB en Centroamérica. Lo tiene más alto Honduras, lo tiene más alto Nicaragua, lo tiene más alto Guatemala. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que la pobreza, lo más probable es que aumente y que la concentración del ingreso nacional también aumente. Es un fenómeno complejo, pero es parte de un mismo binomio. A medida que aumenta la pobreza, aumenta también la concentración de la riqueza. Que en buenas cuentas, ¿qué significa? Los pobres son hoy más pobres y los ricos son hoy más ricos, y hay incluso menos ricos en El Salvador. 160 ricos del Salvador concentran un poco más del 90% del PIB, es decir, del ingreso de la renta nacional. El resto son los casi 7 millones de salvadoreños que viven en El Salvador. Esos niveles de concentración de la riqueza solo pueden ser modificados con una política social, no solo con aumento de la producción, con generación de empleo, sino que con una política social que proteja a los más desfavorecidos,
que proteja a los más débiles, que proteja a los pobres. Y yo no veo nada, no hay ningún anuncio, no lo hizo Bukele durante su campaña, tampoco en estos momentos que ya ganó, lo ha hecho, yo no veo nada, no veo nada. La única iniciativa que se ha conocido en la Asamblea Legislativa hoy después del triunfo de Bukele en las elecciones presidenciales del 4 de febrero es esta que debió de haber sido aprobada hoy o va a ser aprobado hoy de exención de impuesto a la renta para los inversionistas extranjeros. Pero no hay, por ejemplo, una propuesta de aumentarle los impuestos a las ganancias de, de las empresas extranjeras, ganancias que son trasladadas a sus países de origen, no se quedan en El Salvador. No ha habido una propuesta de un impuesto al patrimonio que podría hacer llegar más recursos al fisco para llevar a cabo más inversión pública, no solo en infraestructura, sino que también inversión social. Biden eso es lo que está proponiendo, por ejemplo. Biden está proponiendo una reforma tributaria en caso de ganar no solo la candidatura, sino que ganar las elecciones de noviembre próximo, y por supuesto mayoría en el Congreso y en el Senado, porque eso se aprueba en el Congreso y es ratificado en el Senado de los Estados Unidos. Biden está proponiendo un incremento a los más ricos, a los millonarios, que le pueden hacer llegar al fisco estadounidense 400.000 millones de dólares, más de los que ya están recibiendo. Impuesto a los ricos, a los más ricos, impuesto a los más ricos, que son más o menos unos 1.200. Ese tipo de propuestas no las vemos en estos momentos en El Salvador, todo lo contrario. Bueno, ni aunque hubiera ganado el FMLN, hubiéramos visto esa propuesta porque el chino dijo que no había necesidad de imponer más impuestos, sino que hacer un reajuste del gasto. Pero un reajuste del gasto pasa necesariamente por recortes del gasto público y las áreas más sensibles a recortar siempre son las áreas sociales. El chino decía que con eliminar el gasto de propaganda, reducir el gasto de defensa y el gasto en seguridad, se podrían hacer llegar recursos para financiar una política social que permita a los pobres sacarlos de la pobreza. Yo no digo que no haya disponibilidad de más recursos, pero es que eso tiene que ser un complemento de una reforma tributaria progresiva que haga pagar más a los que ganan más, que nosotros la ofrecimos en el 2009, pero que no la pudimos implementar porque no teníamos control de la Asamblea Legislativa. No teníamos control y cuando propusimos una reforma tributaria únicamente contaba con los votos del FMLN, que eran 35 en en los primeros años de mi mandato. Luego con Sánchez Serén tampoco fue posible proponerla, porque no tenía Sánchez Serén mayoría suficiente como para aprobarla. Ahora Nayib sí la tiene en esta legislatura y la va a tener en la siguiente legislatura. Pero ¿dónde está esa propuesta? Yo no la veo. Y eso le podía hacer llegar más recursos al fisco. De tal manera que ese es el panorama que yo veo para los próximos 5 años. Correcto, Mauricio. Mira, yo hasta veo en el programa económico contradicciones. Va Bukele, el presidente Bukele va a la CEPAC y viene a aplaudir de alguna manera o a respaldar la xenofobia y la homofobia de Trump, ¿verdad? Porque la propuesta casi central de Trump, ¿verdad? En cuanto a la migración es sacar a todos los migrantes que según él no tienen documentos. Y El Salvador hay como 1 millón, más de 1 millón, dicen, de personas ganándose la vida, buscando mejores formas de vida sin documentos, pues. Y Bukele todavía va a respaldar eso. Y la otra es la válvula de escape. Algunos economistas te dicen, no sé cómo tú lo ves, que la pequeña válvula de escape por la cual no ha colapsado la economía de El Salvador es que todos los días se van cientos de salvadoreños pues buscando oportunidades, pues se van buscando pues las metrópolis imperiales, ¿verdad? Esto lo digo, o sea, Estados Unidos en este caso. Y si el presidente de uno de los países que más migración tiene aplaude a un tipo que es xenofóbico, pero aparte de eso viene con un manual casi después que para candidatearse
hablaba de respaldar a toda la comunidad LGBT. Yo sé que no tiene que, viene con una propuesta casi de la Santa Inquisición medieval, hacia de retroceso a todos los derechos de las mujeres y todo, que muchos de ellos se lograron en tu gobierno, pues, y se continuaron en el gobierno del profesor Serén, de atención, pues, ¿verdad? Especializada, médica hacia la mujer y todo, prácticamente anular o volver casi que cascarones esos programas. Y entonces, ¿a dónde eso va a generar? Dicen, hemos hablado con algunas personas que conocen de salud, que hasta puede disparar los niveles de contagio de enfermedades, de transmisión sexual, etcétera, enfermedades del útero en las mujeres, pues porque están cerrando todos esos programas, y en la educación también está impactando. O sea, y nosotros, a diferencia de Nicaragua, donde tú estás, es un pueblo relativamente con una soberanía alimenticia. Nosotros no, pues, ¿verdad? Básicamente, algunos dicen que ya se está acabando el arroz de Alba, y eso es la única esperanza, que Alba sigue importando de México, pues, ¿verdad? ¿Cómo ves el panorama? Carlito, no sé si quiere agregar algo. Pues, y aquí te están saludando varias gente, así solo rápidamente te voy a leer: Laura Laínez, Marlena Varillas y varios compañeros, Olga, María Olga, y varios, como Alma Jaimes, Rina Martínez, te mandan saludos, pues, felicitaciones. Adelante. Eh, ¿Carlito va a preguntar o me refiero a tu interrogante? No, mira, yo solo podía aumentar una cosita más y es la pregunta, ¿cómo ves también el tema de las concesiones a las minerías? Porque parece que eso también viene en el futuro y esto va a perjudicar, digamos, a las comunidades en esa zona. Bueno, vayamos por partes. En primer lugar, a propósito de la referencia que hizo Marvin a la participación de Nayib Bukele en la cumbre de la CEPAC, una cumbre que viene desde finales de los años 50 y que aglutina a la derecha ultraconservadora de Estados Unidos. En esa cumbre han disertado expresidentes de Estados Unidos como Ronald Reagan, George Bush, tanto padre como hijo. Eh, Han disertado también algunos funcionarios y congresistas del ala conservadora, incluso de los más extremos conservadores del Partido Republicano. El Partido Republicano, paradójicamente, aunque fue creado por Abraham Lincoln, el libertador de los esclavos, pero es un partido que representa al conservadurismo. Pero hay tendencias y hay un sector más a la derecha, más a la extrema derecha, más conservador que el resto, que se aglutina justamente en esta cumbre de la CEPAC, de la que fue invitado especial tanto Milei de Argentina como Bukele de El Salvador. Hay un artículo a propósito de esa cumbre y de la participación de Bukele que me lo hizo llegar un colectivo de análisis que se ha creado en El Salvador y que está, entiendo, integrado por algunos comunicadores sociales y analistas. El colectivo se llama Texawit, y el Colatino le publica algunos artículos a este colectivo de análisis. Hay un análisis que me lo hicieron llegar ellos, que parece ser que o ya se los publicó o está por publicarse en el Colatino, que se titula Bukele y Trump más parecidos que una gota de agua. ¿Y por qué afirman ellos esto? Porque consideran que el referente de Bukele es Donald Trump, y Bukele nacionalmente e internacionalmente está siguiendo las políticas de Donald Trump, las que impuso cuando fue presidente y ahora que aspira a ser presidente, que aspira a ser candidato más bien a la presidencia de la República y por lo tanto a ser presidente de los Estados Unidos. Y ahí en lo que plantea justamente eso. Yo vi la intervención de Nayib Bukele que reprodujo Telemundo. Además entiendo que está en la página de la Secretaría de Información de la Presidencia, su intervención ya traducida, su discurso ya traducido.
Pero ahí Nayib Bukele hace el siguiente análisis económico. Dice que es un error creer de que el presupuesto del gobierno federal se financia con los impuestos de la gente, con los impuestos de los estadounidenses. Y él dice que no, que el presupuesto federal, el presupuesto público federal de los Estados Unidos se financia con los bonos de la Reserva Federal, con la emisión de más moneda, es decir, con papel, con emisión de moneda inorgánica. En el fondo es cierto, pero este es sobre todo el dinero que va para afuera, porque lo contrario provocaría un efecto inflacionario sin precedentes en los Estados Unidos. Esta emisión inorgánica de moneda por parte de la Reserva Federal son recursos que financian las importaciones de los Estados Unidos. Y por lo tanto es un dinero que se consume afuera y que no produce los efectos inflacionarios que produciría si se consumiera internamente. Pero ¿a qué viene esto? Que ahí dijo algo interesante. Para eso mejor, si el presupuesto, dijo, no se está financiando con los impuestos que pagan los estadounidenses, que son altos, dijo, que efectivamente son altos, para eso mejor no hay que pagar impuestos, dijo, porque hay que seguir financiando el presupuesto federal de los Estados Unidos con la emisión de bonos, la emisión inorgánica de papel moneda. Él sentó un precedente que incluso fue aplaudido, que ha sido uno de los issues de campaña. Lo fue en la elección anterior que ganó Donald Trump y lo parece ser que va a ser en esta elección de noviembre si logra ganar la candidatura y si el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos le permite participar en las elecciones en Estados Unidos. Y es justamente bajar los impuestos. Trump, siendo presidente, bajó los impuestos de los ricos, no de la clase media, de los pobres, no que de los ricos. Y esto provocó un hoyo fiscal importante para los Estados Unidos, que aumentó el déficit presupuestario que tiene en estos momentos Estados Unidos. Y parece ser que su propuesta nuevamente va en ese sentido, de seguir bajando los impuestos a los ricos. Y se opone a la propuesta de Biden de aumentar los impuestos a los ricos, que le harían llegar, según Biden, 400.000 millones de dólares. Es decir, 400 billones de dólares al presupuesto público. Pero bien, ¿por qué hago esta comparación? Porque es el mismo caso en El Salvador. Insisto, yo no veo la propuesta de una reforma tributaria progresiva que le pueda llegar más recursos al fisco. ¿Cuáles son las opciones de financiamiento del presupuesto que están siendo privilegiadas? El endeudamiento externo. Acaba de ser aprobada, ya dije, una nueva emisión de bonos del Tesoro y acaba de ser aprobada también la negociación de más préstamos con la banca internacional. En esta legislatura, eso, en mi opinión, no va a cambiar en la siguiente legislatura. Estamos llegando a un porcentaje de la deuda con respecto al PIB peligroso que puede llevarnos a situación de impago. Y si caemos en situación de impago en El Salvador, olvidémonos de la inversión extranjera. Ningún inversionista va a invertir en El Salvador si notan que El Salvador y su gobierno no tiene capacidad de pago y no honra sus compromisos financieros. Ninguno. Ahora bien, quizás lo que pueda abrir la posibilidad de atraer inversión extranjera es lo que tú has dicho, Carlos, las concesiones a las empresas mineras. Hoy por hoy están prohibidas. La minería metalmecánica está prohibida. Está prohibida por ley, una ley que se aprobó bajo mi gobierno. Y la ley no ha sido ni reformada ni derogada. Pero todo apunta a que hay un importante lobby en El Salvador que se está haciendo en la Asamblea Legislativa que podría llevar a eso. Y la captura de los dirigentes comunales que se dio recientemente, supuestamente acusados por haber participado en el secuestro y asesinato de una campesina en los años de la guerra, pocos meses antes de la firma de los acuerdos de paz, pero que en el fondo es porque son
activistas, son defensores de los derechos ambientales de las comunidades y por lo tanto están en contra de la minería. Parece que por ahí anda el tiro. Y no me extrañaría que en la próxima legislatura, o incluso en esta, porque al fin y al cabo ya pasaron las elecciones, y por lo tanto ya no tienen que pagar el costo de la derogatoria de esa ley, de dar la industria extractiva de minerales y metales a empresas extranjeras por donde podría llegar inversión. Y hay un importante lobby en estos momentos, especialmente de la Pacific Rim, por cierto, una empresa canadiense. Pero bueno, también ya fue concesionada una nueva, ya fue concesionada también, o más bien ya fue autorizada una nueva empresa telefónica, que su razón social es, curiosamente, Antel SADCB, como se conocía la antigua empresa estatal que administraba las telecomunicaciones en el país, pero ya ellos le concesionaron un servicio de telefonía, de tal manera que ya no solo El Salvador va a tener Tigo, Telefónica, Digicel y Claro, sino que ahora hay otra nueva empresa que se llama Antel SADCB, cuyo, fíjense bien, cuyo representante legal es el actual presidente de ETESAL, una empresa subsidiaria de CEL, es decir, un funcionario público. Ahí habría que revisar si la ley permite que un funcionario público pueda ser representante legal de una empresa que ha recibido concesión del Estado, porque los servicios telefónicos son concesiones, son concesiones. Pero bueno, pueda que ese sea el camino para buscar recursos, pero yo sinceramente no lo veo. Es poco el patrimonio del país que queda por distribuir y por repartir. Es poco, pues ya repartieron los beneficios de café, ya los que eran del Estado, luego la reforma agraria de la primera Junta Revolucionaria de Gobierno a principios de los 80. Ya repartieron también los ingenios, nuevamente, fueron privatizados. También que estaban en manos del Estado como resultado de la reforma agraria. Ya repartieron las telecomunicaciones. Ya repartieron también las pensiones. Ya repartieron las generadoras termoeléctricas. Lo único que hace falta es repartir la GEO, que el gobierno de Flores intentó repartirla con Billy Solván como presidente de la CEL en esos momentos, pero afortunadamente el juicio que se siguió contra esta gente de Billy Sol y su pandilla, además de las negociaciones internacionales que se hicieron, permitieron de que el gobierno recomprara las acciones que ilegalmente había vendido el gobierno de Francisco Flores, Billy Sol siendo presidente en ese momento de CEL, a la empresa italiana Enel. Pero bueno, no sabemos cuál puede ser el futuro de la geotérmica nacional. Yo supe que el año pasado, a principios del año pasado, visitó a El Salvador y se reunió con Nayib Bukele, este empresario, este poderoso empresario de las telecomunicaciones y de la televisión de México, Ricardo Salinas Pliego, que tiene inversiones en geotérmica y mostró interés en la geotérmica nacional. Bueno, no se sabe. Podrían concesionarse o incluso privatizarse. Solo una ley lo impide, pero la ley puede ser derogada y no sabemos lo que se pueda aprobar en los próximos años. Eso va a depender del modelo económico que quiera construir Nayib Bukele y aquellos a quienes él representa. Pero yo veo bastante permisivo, por lo menos en este primer mandato, al ministro de Medio Ambiente. El ministro de Medio Ambiente ha autorizado explotaciones ilegales. Autorizó la famosa Ciudadela allá en el norte de San Salvador, donde se oponían las comunidades, porque iba a afectar los recursos hídricos que todavía existen en la zona norte del país, en la zona de Nejapa y Apopa,
y que además iba a modificar por completo el ecosistema, tanto a nivel de flora como fauna. Pero era un proyecto de este poderoso grupo urbanístico de la familia Dueñas, que opera desde Miami, a través de la empresa domiciliada en El Salvador, que se conoce como Urbánica. Les autorizaron, a pesar de que existían resoluciones judiciales que estaban en contra de eso. Entonces, pudiera ocurrir lo mismo, Carlos, con la minería también. Yo no lo descartaría. Pero bueno, eso es lo que vemos. Lo que tendríamos que analizar entonces es, y yo se lo sugiero a ustedes, bueno, y frente a ese panorama político y económico, frente a esos escenarios que se van a dar en los próximos años, ¿qué papel va a jugar la oposición? Y sobre todo, ¿qué papel va a jugar el FMLN? Sí, sigue existiendo y sí sigue siendo, como se autodefine, un partido de oposición y un partido revolucionario. Correcto, Mauricio, ese es el otro tema que nos atañe, pues el papel realmente que va a jugar la oposición, ¿verdad? Y especialmente quisiéramos pedirte de favor de que hicieras énfasis en el FMLN. Ahorita se habla de que el chino, otros dicen que la Lourdes, la renovación, pero renovación de los mismos casi para, y lo digo a título personal, lo que estoy viendo yo es una rueda de caballitos, pues, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Quisiera que nos hicieras el favor de hacer un panorama de la oposición en general y que detuvieras un poquito en el rol del FMLN o hacia dónde va la izquierda, pues, y cuál es el futuro de la izquierda, porque es necesaria. El Salvador necesita una izquierda fuerte, pues ya sea, y no sé, vemos una izquierda casi moribunda, pues lo digo a título personal para que no vaya a decir que Mauricio no quiere el FMLN. Carlitos, ¿quieres agregar algo? ¿Verdad? Es que además de eso también por ahí hay un comentario que les preocupan, por ejemplo, la situación de los líderes sociales. En tu opinión, dice, ¿qué crees tú que les puede pasar también con los líderes sociales? Porque estos se van a movilizar, ¿no? Bueno, por eso es que necesitan el régimen de excepción. El régimen de excepción ya no es necesario para suspender las garantías procesales y para meter presos, capturar y meter presos a los pandilleros. Las famosas redadas que comenzamos a ver al inicio del régimen de excepción, donde se llegaba a las comunidades, a los pueblos, y se capturaban 10, 15, 20, 30 pandilleros, y las cárceles se llenaban a tal grado que tuvo necesidad el gobierno de construir una nueva cárcel, donde no se sabe hasta ahora el número de presos que realmente tienen. Unos hablan de que ahí están los 60,000 pandilleros que han sido capturados, otros dicen que no, que son menos. Y hay otros que sostienen, y ahí es loable la labor que están llevando a cabo las organizaciones de derechos humanos, que sostienen que por lo menos unos 10,000 o 15,000 de esos detenidos son inocentes, no son miembros de pandillas, no trabajan para las pandillas, no son colaboradores y por lo tanto no han cometido ningún delito. Y no obstante, siguen presos. Y a pesar de que ha habido resoluciones judiciales que los han puesto en libertad, la Dirección de Centros Penales se niega a cumplir una orden judicial. Eso se conoce como desacato. Un funcionario público no puede dejar de cumplir una orden judicial porque entra en desacato y ese es un delito perseguido por la ley y que supone cárcel y sin embargo no sacan a la gente. Hay otra que no la sacan porque sencillamente no está más. Al parecer como que han fallecido. Y han fallecido bajo custodia de agentes del Estado, es decir, bajo custodia de la policía o de la Fuerza Armada o de los agentes penitenciarios. Pero bueno, el régimen de excepción después de más de 20 eh, renovaciones ya cumplió su cometido, ya cumplió su objetivo. Entonces, ¿por qué seguir manteniendo el régimen de excepción si somos el país más seguro? Sí, de América Latina. Si además de eso, el plan control territorial ha sido exitoso, a tal grado que Nayib Bukele le ha propuesto a Naciones Unidas implementarlo en Haití.
ahora con la renuncia del presidente haitiano y con la existencia de una buena cantidad de pandillas que tienen prácticamente secuestrado al pueblo haitiano. Entonces, ¿cuál es la necesidad de seguir manteniendo un régimen de excepción? Es que si los problemas económicos continúan y si continúa el deterioro social, entonces el movimiento social va a crecer y se va a ir radicalizando cada vez más. Y ahí esos liderazgos, bajo un régimen de excepción, pueden ser detenidos, pueden ser capturados sin ningún problema, violándose el debido proceso y violándoseles todos sus derechos constitucionales, porque han sido suspendidos. Entonces, ¿qué va a pasar con los líderes y lideresas sociales? Bueno, en este próximo año, si la situación económica sigue agravándose en el país y además de eso continúa el deterioro social, si la gente sigue cayendo en la pobreza, si el costo de la vida le sigue afectando, si sigue aumentando el desempleo y no se generan oportunidades, ¿qué le va a quedar a la gente? O irse del país, como está ocurriendo en estos momentos, y de ahí que los flujos migratorios no se han reducido significativamente, como se dijo, o tomarse las calles, volver a la lucha callejera. Hace unos años yo escuché una conferencia de Atilio Borón, este analista, sociólogo, cientista político argentino, una conferencia que se titulaba América Latina en el contexto del imperialismo y los desafíos que actualmente tiene América Latina. Y él decía lo siguiente, refiriéndose al caso brasileño: ¿por qué Dilma Rousseff fue depuesta como presidente, como presidenta constitucional, como presidenta legítima de la República Federativa de Brasil, luego de una resolución que tomó el Senado? Se llevó a cabo una especie de impeachment, como el que derrocó a Collor de Mello por actos de corrupción. En este caso no, en este caso la acusación contra Dilma Rousseff es que había maquillado los datos económicos y eso le había permitido la aprobación de los presupuestos en el Congreso y ratificados por el Senado brasileño, y lo mismo también le había permitido endeudar, hacer crecer la deuda pública externa de Brasil. Fue depuesta. Entonces, ¿cuál fue la conclusión a la que llegó Atilio Borón en esta interesante conferencia? El problema del PT, dijo, es que renunció a la lucha de calle, perdió el control de las calles. Por tener el control de las instituciones del Estado, perdió el control de las calles. Y dijo, como decía Maquiavelo 500 años atrás, no hay gobernante que se mantenga en el poder si pierde la lucha de calle, si pierde el apoyo de las masas, si únicamente se basa en el control de las instituciones. El control de las instituciones no garantiza el ejercicio del gobierno. Lo que garantiza el ejercicio del gobierno es el respaldo popular, la lucha de calle. Entonces, así como están las cosas, el movimiento social va a seguir creciendo, va a seguir radicalizándose, porque es un movimiento que se ha declarado desde que se creó en rebeldía y en constante resistencia. Ahí es donde entonces el régimen de excepción funciona. Ahí es donde las libertades individuales están seriamente amenazadas, porque la libertad de protesta es una libertad ganada a pulso. Ganada a pulso. Los trabajadores tienen el derecho a la huelga. Se les reconoce el derecho a la huelga desde principios del siglo pasado. La protesta es un derecho irrenunciable, y ya no digamos la protesta de calle. Entonces, eso es lo que puede pasar si aquí la situación económica, perdón, en El Salvador la situación económica, aquí no porque yo vivo en Nicaragua, pero si en El Salvador la situación económica se agrava y hay un mayor deterioro social, se va a activar el movimiento social. El movimiento social va a crecer. Vamos a volver a las luchas de masas de finales de los años 70 y principios del 80. Y ese movimiento de masas solo fue interrumpido en su desarrollo y en su proceso de acumulación política con la creación de la fuerza militar, porque muchos de los dirigentes de las organizaciones populares
muchos de los dirigentes del movimiento social pasaron a formar parte de las filas militares del FMLN. Eso lo decía Yacuría, de que al final el movimiento de masas, en un editorial de la revista ECA, al final el movimiento de masas, lo que había ocurrido con el movimiento de masas, con el movimiento social y con la lucha social en los años 80, es que había sido subsumido, absorbido por la lucha militar y por la lógica y las necesidades de la lucha militar. En este caso ya no estamos frente a una insurrección popular, no estamos frente a una lucha militar. Por lo tanto, el movimiento social va a ir poco a poco activándose. Y ahí es donde entra la oposición y ahí es donde entra el FMLN. El FMLN en ese planteamiento que ha hecho, que ha sido dado a conocer por Óscar Ortiz, el secretario general, todavía, porque no ha renunciado y no creo que piense renunciar, de decir yo me aparto, pongo mi cargo a disposición. No ha dicho renuncio, dijo pongo mi cargo a disposición. Es decir, que sean las autoridades del FMLN las que decidan si yo voy a continuar o no voy a continuar como secretario general. Hoy en una entrevista con Encuentro con Julio Villagrán en el canal TVX, el chino habló del calendario interno que se deriva de los estatutos. Dijo que en este año se cumplen 5 años ya del mandato de la anterior, o más bien de la actual comisión política, de la que Óscar Ortiz es secretario general y Karina Sosa la secretaria general adjunta, y de la que forman parte lo que Marvin, un poco con sarcasmo, llama el kinder de la comisión política. Habla de la comisión política KIDS, K-I-D-S, es decir, la comisión política de los que, más que jóvenes en el FMLN, son realmente unos niños, sin ninguna experiencia política. Y no porque no estuvieron en la guerra, sino que sencillamente porque no han acumulado capital político. Pero bueno, dijo él que la Asamblea General, que elegiría una nueva convención y nuevas autoridades del partido, que incluyen Consejo Nacional, Comisión Política y Secretaría General, se estaría celebrando en julio, aunque tienen, de acuerdo al estatuto, hasta septiembre. O sea que esa se celebraría entre julio, agosto o septiembre de este año. Y ahí van a haber cambio de autoridades. ¿Cuál es mi impresión? Que lo que está proponiendo la comisión política actual es una rueda de caballitos, como bien la ha definido Marvin. Un relevo generacional, dice. Un relevo generacional. Si es que el FMLN no necesita un relevo generacional. El FMLN lo que necesita es una cirugía de fondo, porque el cáncer que tiene adentro ya no se trata con Panadol ni con aspirinas. El cáncer que tiene adentro se trata y se resuelve con una cirugía de fondo. De lo contrario, mejor hay que aplicar en la eutanasia. Hay un artículo que yo envié al Colatino que están por publicármelo, donde yo planteo justamente ese. ¿Cuál es el dilema que va a enfrentar el FMLN en los próximos días? ¿Reestructuración interna y relevo generacional o creación de un nuevo referente partidario? Yo soy de la idea, y aclaro, con esto no estoy queriendo atacar al FMLN en su institucionalidad. Yo no soy militante y mucho menos dirigente del FMLN como para atreverme a hacer eso. Hay quienes dicen, y el chino es uno de los que dijo hoy en esta entrevista, que hay algunos, y creo que ahí me está incluyendo a mí, que agarraron sombra con el FMLN, lactaron del FMLN y ahora despotrican contra el FMLN. Bueno, yo ni tomé sombra del FMLN porque yo no he tenido un pasado partidario. Yo vengo de ejercer el periodismo en El Salvador por más de 25 años. No lacté del FMLN, porque a mí el FMLN nunca me pagó. Claro, yo fui elegido presidente de la República porque el FMLN me llevó como candidato.
Pero a mí quien me eligió no fue el FMLN, a mí quien me eligió fue el pueblo salvadoreño. Yo obtuve 1.380.000 votos incuestionables del pueblo salvadoreño. Y por eso es que llegué a la presidencia de la República. Mi mandato terminó el 1 de junio del 2014 y le entregué la presidencia a Salvador Sánchez Serén. No se la entregué a Norman Quijano. Entonces, para aquellos que dicen de que Funes es uno de los responsables de la debacle, ¿cómo que yo soy responsable de la debacle si mi gobierno justamente permitió que el FMLN ganara un segundo mandato? Si yo hubiera hecho un pésimo gobierno, si yo hubiera sido un presidente corrupto, si yo me hubiera robado 351 millones de dólares, como dice la fiscalía de Douglas Meléndez, de Pollo Crudo, que yo la ve, si hubiera hecho eso, Sánchez Serén no hubiera ganado, porque no hubiéramos tenido recursos para financiar los más de 20 programas sociales que creamos. No habríamos tenido recursos para invertir en la construcción de autopistas, carreteras, puentes, en la reparación de cárcavas. No hubiéramos tenido dinero para invertir en el agro. Nosotros logramos la recuperación de las cooperativas agrícolas y de la ganadería con el programa Vaso de Leche y con el programa de la merienda escolar. Nosotros le comprábamos la merienda escolar, se la comprábamos a las cooperativas agrícolas. Le comprábamos la leche a los ganaderos, tanto de Chalate como de la Unión y Usulután. Le comprábamos el abono y el fertilizante a las cooperativas agrícolas. Ya no se la comprábamos a la Bayer y a Monsanto, como lo decían los gobiernos de Arena. Entonces, ganó Sánchez Serén y ganó con una votación mayor que con la que yo gané, porque Sánchez Serén ganó en segunda vuelta con 1.400.000 y pico de mil votos. Me hubiera tocado entregar el mandato me hubiera tocado entregar el mandato a Arena. Arena hubiera recuperado el control del Ejecutivo y no. El FMLN perdió en las elecciones del 2019 y ahí ya no estaba más en el gobierno. Pero se comenzaron a conocer las denuncias sobre corrupción, sí, pero no han sido comprobadas a la fecha. No han sido comprobadas. Y la debacle del FMLN viene ya con el gobierno de Sánchez Serén. No solo fue en el 2019. La acusación penal en mi contra fue presentada allá por junio o julio del 2018. Y en el 2018 hubo elecciones legislativas y municipales. Y ahí el FMLN perdió una importante cantidad de alcaldes y perdió una importante cantidad de diputados. Responsabilidad mía, si ni siquiera se había presentado la acusación en mi contra. Y en el 2019 apenas comenzaban los procesos, que todavía están abiertos. Imagínense, yo fui acusado en el 2018, ha transcurrido el 2019, el 2020, el 21, el 22, el 23, el 24. Ya estamos en el 24. Estamos hablando entonces de 6 años y no me han podido condenar por actos de corrupción. La condena que enfrento es por el tema de la tregua, que ese fue un proceso viciado, adulterado, donde no se presentaron ninguna prueba. Ninguna prueba se presentó. Hay más pruebas en contra de Osiris Luna Mesa y en contra de Carlos Marroquín que las que pueden haber en mi contra o en contra del general Munguía Payés. Y sin embargo, en el caso de ellos dos no se ha abierto ningún proceso judicial. Este fiscal no ha abierto ningún proceso judicial, a pesar de todas las revelaciones que ha dado a conocer la prensa escrita alternativa, como El Faro, revista Factum, Focus, o hasta la Fiscalía de los Estados Unidos con las declaraciones que está dando el CROC allá en Estados Unidos. Y sin embargo no hay ningún proceso penal y yo sí fui condenado a 14 años de cárcel, pero eso no tiene nada que ver con la administración de los fondos públicos que se hizo durante mi gobierno. Y entonces, ¿por qué echarme a mí la responsabilidad de esa debacle? No, lo dije con nombre y apellido en mis artículos y en mis posicionamientos en las redes sociales. La debacle interna es responsabilidad de la actual comisión política que sin estar en ella
es controlada por el ex dirigente del FMLN, Ramiro Vázquez, cuyo nombre legal es José Luis Merino, quien enfrenta un proceso judicial en los Estados Unidos y en Caracas por lavado de dinero y corrupción, por el manejo fraudulento que ha hecho de las empresas del grupo ALBA. Un proceso que fue abierto en El Salvador en junio del 2019, pero que inmediatamente fue cerrado por el fiscal Rodolfo Delgado. Bueno, fue abierto en El Salvador por Raúl Melara, a pedido, yo diría que bajo presión del FBI, de la Agencia Federal de Investigación, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero fue cerrado por el fiscal Rodolfo Delgado. Lo cerró. Sencillamente lo cerró sin dar ninguna explicación y comenzó a perseguir a todos los fiscales que tuvieron hasta que salir del país, comenzando con Raúl Melara, a todos los fiscales que habían participado en esa famosa investigación que se conoció con el nombre de Catedral por lo voluminoso del expediente. Pero bueno, yo soy responsable entonces, ¿o quiénes son los responsables? Y esa dirigencia que no acepta la debacle, esa dirigencia es la que está planteando una reestructuración interna. Y el FMLN no necesita una reestructuración interna. El FMLN lo que necesita es construir un nuevo referente partidario. Llámese el FMLN o no conserve su himno, conserve o no conserve sus colores. Esos son los problemas menores. Tiene que haber una refundación del FMLN de raíz, y tiene que vincularse al movimiento social, porque ese ha sido precisamente su gran error. Se desvinculó del movimiento social, perdió la lucha callejera. El FMLN perdió la lucha callejera. Las calles se conquista con lucha organizada. Era el lema del pasado. ¿Qué calles conquista el FMLN? ¿Qué calles ha conquistado el FMLN? ¿Desde qué gobierno? ¿Qué calles? Ah, me tocaba a mí, como presidente de la República. No, hombre, si yo era el jefe del Ejecutivo, yo era el jefe del Estado, yo tenía que dirigir un aparato de gobierno. Le tocaba al FMLN y a sus dirigentes. Eso le tocaba. Lo que pasa es que al final los dirigentes del FMLN se han burocratizado, se han mercantilizado, hay que replantear el proyecto ALBA, el proyecto de Alba Petróleos y del Grupo ALBA, hay que replantearlos. Y cuando fue creado por Hugo Chávez y Chafik Handal, fue creado como un programa en el cual se iban a utilizar las ganancias provenientes de la comercialización del petróleo para financiar los programas sociales, para fondear los programas sociales. Y es para lo que menos ha servido. Las empresas del Grupo ALBA para lo que menos han servido es para fondear los programas sociales. Han servido únicamente para fondear el bolsillo privado de sus dirigentes, de sus administradores. Ni siquiera le quisieron dar al chino algo de dinero para la campaña. Yo veo que el chino se vive quejando de que el Estado no les dio la deuda política. Y se la vino a entregar hasta el 31 de enero, cuando ya solo le quedaban 6 horas, dice él, para el cierre de la campaña. Y por lo tanto, la terminaron utilizando para comprarle la comida a los vigilantes de urnas, en la que gastaron como $800,000, dice él, de una deuda que andaba por el 1,5 millones. Ya que es el adelanto de la deuda, en base a los votos que obtuvieron en el 2019. Los 390,000 votos que obtuvo Hugo Martínez. Bueno, ¿y las empresas del Grupo ALBA? Si el FMLN ha financiado sus campañas, también con esas empresas. Las empresas del Grupo ALBA, ¿dónde estaban? Si ahí están funcionando. Ahí están funcionando. Ah, bueno, es que las empresas del Grupo ALBA estaban financiando la campaña Nayib Bukele. Y ese es un acto de traición. Que solo eso es justificativo para la destitución de José Luis Merino, del FMLN. La expulsión
del FMLN. Por menos expulsaron a Nayib Bukele. Por menos. Por un acto de agresión contra la síndica. Y por las declaraciones que había dado, entiendo yo que en los Estados Unidos, en contra de Sánchez Serén y de la dirigencia de ese entonces. Ahora hay sobradas razones para esto. Entonces, para mí, lo que necesita el FMLN es una cirugía de raíz que rompa con esa dirigencia que tiene en estos momentos burocrática y mercantilista, detrás de la cual está José Luis Merino. Que no me venga Lourdes Argueta a decir de que no depende de José Luis Merino. Yo nunca, en los artículos que he escrito, le he oído pronunciarse sobre el tema de José Luis Merino. Nunca. Bueno, el Chino Flores no lo quiso hacer. El Chino Flores no lo quiso hacer. Nunca en la campaña se refirió a José Luis Merino bajo el pretexto que los trapos sucios se lavan en casa y que en ese momento era un momento de elecciones y no de discusiones internas. No, no. Era justamente el momento. La población tenía que percibir de que la actual dirigencia del FMLN y él como candidato se desentendían de eso. Él lo único que hizo fue decir: yo soy un hombre honesto, soy un hombre que ya no es funcionario más desde el 2021, que sigue viviendo en la misma casa de Quesaltepeque, que tengo mis manos limpias, que me investiguen y van a darse cuenta que yo no he robado. ¿Ah? Y qué bien. Pero ese discurso de nada le sirvió, porque solo obtuvo al final 204,000 votos, aunque él dice que le robaron 500,000. No lo creo. Que le robaron votos, sí creo que le robaron votos. Para humillarlo, para hacerlo ver como un candidato perdedor, que no pudo remontar la votación obtenida por Hugo Martínez y por el FMLN en el 2019. Pero no le robaron 500,000 votos. Al menos en el territorio yo no vi esos votos. En el territorio, las concentraciones, en los recorridos que él anduvo haciendo, ahí no se veía esa cantidad de gente. Ahí no se veía. Pero bueno, pongamos que se lo robaron, está bien. Pero eso no significa de que el FMLN no tenga una debacle interna. Sí, que es el FMLN en estos momentos, Carlos, Marvin y amigos y amigas que nos están viendo y escuchando hoy. ¿Qué es el FMLN en estos momentos? Un partido que después de haber ganado 2 presidencias y de haber tenido en el 2009 35 diputados y de haber gobernado 60 municipios o un poco más, ahora es un partido que no tiene el Ejecutivo, porque lo perdió en el 2019 y lo volvió a perder hoy en el 2024, que no tiene ningún diputado, después de haber tenido 35 en el 2009. Ni siquiera la primera vez que participó como partido político en las elecciones, luego los acuerdos de paz, llegó a sacar tan baja cantidad de diputados, pues, y ahora, para colmo, ninguno. En aquella época sacó varios diputados, ahora no. Y venían de la guerra, y venían de un pasado de guerra que fue utilizado mediáticamente por la derecha para meter miedo. Acá no, ningún diputado. Mejor el PDC metió 1, Vamos metió 1, Arena metió 2, el FMLN no metió ninguno. Dice el Chino: es que si se hubiera seguido el sistema de medición anterior, hubiéramos metido 6. Bueno, está bien, 6. Pero no, hombre, si es una fuerza política que viene de tener 35 diputados en el 2009, cuando fue gobierno. Mauricio, Y entonces y ahora se conforman con 6, y bueno, y no aceptaron esa regla del juego, pues. Y no bajo esa regla del juego, es que jugaron. Si es que esa regla la modificaron 8 meses antes de las elecciones, a través de una reforma que es legal. Porque el Código Electoral dice que las reglas del juego no se pueden modificar antes de un año de las elecciones. Pero derogaron ese artículo, entonces las podían modificar cuando se les ocurriera. Y lo hicieron 8 meses antes. Entonces el FMLN tendría que haber trabajado en base a ese nuevo sistema de conteo, donde ya no eran 84 diputados, sino que 60. Y donde ya no entraban por residuos, sino que sobre todo por cociente. Y donde ya no eran 262 consejos municipales, sino que 44.
y donde por lo tanto los distritos que gobernaban en ese momento, o más bien los consejos municipales o las alcaldías que gobernaban en esos momentos, eran unas cuantas, más o menos una docena o un poco más de una docena, y que podían perderla. Entonces, hubieran articulado su trabajo territorial en base a eso. Lo que pasa es que no tenían fuerza editorial. Si bastaba con ver las concentraciones que lograba el candidato que, como bien lo dijo hoy en ese programa el chino, el candidato que obtuvo más votos que los diputados, porque en las elecciones del 4 de febrero, a nivel de asamblea de activa, obtuvieron como 190,000 votos y él obtuvo 204,000. 204,000. Y hoy para las elecciones municipales el FMLN obtuvo como 150,000 votos y él obtuvo 204,000. Entonces, él fue más votado a nivel nacional, pero 204,000, por Dios, 204,000. Un partido político que viene en los tiempos más difíciles, que fueron los tiempos de Chafik, porque Chafik fue demonizado. Chafik enfrentó una campaña donde lo demonizaron y sin embargo obtuvo 870,000 votos sin tener el control del aparato. 870,000 votos y el chino obtiene 204,000 votos. Yo no le puedo atribuir la derrota del FMLN a que no tenían recursos, porque eso votaría el argumento que ellos mismos sostuvieron durante mucho tiempo, que no es el dinero el que hace ganar a un presidente, es el trabajo territorial, es el trabajo en el terreno, es la confianza la que se gana. No se la pudieron ganar, no se pudieron ganar, no pudieron remontar la votación porque no pudieron ganar esa confianza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el FMLN en estos momentos? Recuperar esa confianza de la ciudadanía. Bueno, el chino habla de ciudadanizar el partido. Está bien si con eso lo que está queriendo decir es que hay que recuperar la confianza de la ciudadanía como un instrumento político, no solo electoral, sino que de oposición, que va a poder vehicular y llevar a cabo y emprender las transformaciones y los cambios que el país necesita. Pero ahora, sin diputados, sin alcaldes, sin el control del Ejecutivo, ¿qué cambio va a liderar? ¿Qué cambio va a promover? Ninguno. No le queda más que echarle la culpa al gobierno actual de lo que no se ha hecho. No le queda más. Porque de ahí, ¿qué cambio va a promover? Y sin articularse al movimiento social, porque yo no veo que en la propuesta de la Comisión Política o del Chino Flores, que aspira a ser secretario general, esté la propuesta de articular al movimiento social. No digo suplantarlo, y mucho menos hegemonizar sobre el movimiento social, porque ese sería un grave error político, pero sí articular sus luchas con el movimiento social, salir en defensa de los programas sociales creados en los gobiernos anteriores. Yo no vi en esta campaña un FMLN defendiendo esos programas sociales. Yo no vi ni al chino ni a Werder defender esos programas sociales. No lo vi. Yo no vi defender los gobiernos del FMLN. Entonces, cualquiera decir, ¿y por qué los vamos a defender? Ah, bueno, porque ese es el referente que tuvo la gente o que ocupó la gente para juzgar al FMLN en el Ejecutivo. Ese es el referente. Pero no vi ninguna actitud de defensa. Yo no vi, por ejemplo, a un Chino Flores o a un Werder Marroquín, ni a un dirigente del FMLN hacer ese tipo de señalamiento, es decir, en el gobierno de Funes, en el gobierno de Sánchez Serén, se crearon 30 programas sociales que ahora están siendo desfinanciados o desmantelados por el gobierno de Nayib Bukele. En esos 2 periodos se rebajó la pobreza, se redujo la pobreza. La gente aumentó sus ingresos, se aprobaron tantos salarios mínimos, aumentos de salarios mínimos. Ni siquiera fueron capaces de defender la reforma previsional propuesta. Ni siquiera. Entonces, ¿qué podemos esperar? Yo, sinceramente, y con esto cierro mis opiniones sobre el futuro de la oposición, el futuro del FMLN. Para mí, el futuro del FMLN está en que se refunde, en que hay que construir un nuevo referente partidario. Hay que crearlo.
Otra cosa será, y eso es producto de la discusión que tiene que haber dentro de las filas del FMLN con la militancia y con su base social. Otra cosa será es si van a conservar el nombre o no van a conservar el nombre, si van a conservar los colores o no, pero tienen que refundarse. Y refundarse significa crear un nuevo referente partidario. Hoy por hoy, el FMLN es una fuerza política inútil, inútil, que no sirve para nada, más que para andar lloriqueando. Correcto, Mauricio. Al final hay gente que por su inmensa inocencia, ¿verdad? No se hace preguntas tan básicas, digamos, por ejemplo, lo de los sobresueldos, todo el grupo vinculado o cercano al PC Merino, ¿verdad? Digamos, o al grupo ALP, aunque recibieron sobresueldo, nadie no tiene ningún juicio. O los que están dentro del gobierno, que antes fueron FMLN, que ahora están con nuevas ideas, no tienen sobrejuicio y algunos dicen al chino lo expulgaron y no le hallaron nada, como quien dice, o sea que los compañeros que están juzgados por sobresueldo, a ellos sí les hallaron algo, pero hay 100 dentro del FMLN que son cercanos a Merino, que estuvieron sobresueldo y eso no tiene ningún juicio y no nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa aquí? Pues, ¿verdad? O Pero es que sea, mira, entonces, Marvin, perdón la interrupción sobre lo que estás diciendo. Si es que tampoco se demostró en un juicio que hayan recibido sobresueldos y que eso constituya un delito. No está demostrado. En primer lugar, los sobresueldos forman parte de la política presupuestaria. En la ley de presupuesto está establecido de que los funcionarios pueden ser objeto de bonos en función de su trabajo. Están regulados. Pero sin embargo, para efectos de desprestigiar al FMLN y a los gobiernos del FMLN, se llegó a decir de que se recibieron sobresueldos en forma ilegal. ¿Se recibieron o no se recibieron? Yo no autoricé sobresueldos, porque no me tocaba hacerlo. Yo no era el que manejaba el presupuesto de Casa Presidencial. El presupuesto de Casa Presidencial lo manejaba el secretario privado de la presidencia. Que él recibía órdenes mías, sí, pero yo nunca le di la orden de pagar sobresueldos. Yo nunca le di la orden de transferir recursos para otras actividades que no sean las que ya estaban presupuestadas. De tal manera que han sido condenados. No han sido condenados. No han sido Mauricio, condenados. Han no, yo sido, han eso lo sido, tengo claro. han sido juzgados, sí, fueron juzgados, pero al final ellos tuvieron que negociar con la fiscalía, porque la fiscalía prácticamente los amenazó y les dijo, si no llevan a cabo un juicio abreviado en el cual aceptan que han cometido delitos, sencillamente se van a podrir en la cárcel. Y entonces por eso es que Violeta, Erlinda Handal, Calixto y los demás tuvieron que, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, tuvieron al final que decir que sí, que habían recibido sobresueldo y que eso era un acto ilegal, porque de lo contrario se hubieran podrido en la cárcel. Entonces les dieron la pena menor, que es escarcelable, que son 3 años. Tuvieron que hacer una negociación. Ese no me parece un juicio que demuestre los sobresueldos, pero es cierto lo que vos decís, que es curioso, ¿verdad? Que solo los funcionarios vinculados a la tendencia socialista revolucionaria que lidera Medardo González son los únicos que fueron acusados y procesados, y los vinculados a José Luis Merino no fueron acusados ni procesados. Si el mismo José Luis Merino fue viceministro en el gobierno de Sánchez Serén, viceministro de Relaciones Exteriores, ¿recibió o no recibió sobresueldo? ¿Por qué no lo investigaron? ¿Mm? Qué interesante, ¿eh? Qué curioso, qué curioso. Eso es lo que yo siempre he hablado de justicia selectiva. Justicia selectiva. Correcto. Bueno, estamos llegando ya al final porque llevamos ya un poquito más de la hora y media, pero aún así la gente ha estado atenta porque siguen llegando los comentarios, ¿va? Hay muchos que les duele también cuando uno hace las críticas hacia el FMLN, pero hay que ser, digamos, autocríticos también, decimos, y la gente tiene que entender que no todo ha sido, digamos, como uno ha deseado en esos momentos, y hay que tener la capacidad también de aceptar
cuando los errores hay y cuando te los señalan. ¿Vea? Así es que en ese contexto, y siempre el objetivo de todo esto es mejorar. ¿Vea? Aquí el objetivo es mejorar. Así es que tengamos en ese contexto, aceptemos a bien las palabras, porque el objetivo de todo esto es mejorar el cómo enfrentar la nueva situación y salir adelante en lo que se nos avecina. Así es que te voy a pedir también, Mauricio, que des el último mensaje de la gente que nos está escuchando, porque el tiempo se nos ha ido volando y que ha sido muy interesante, porque ahí han estado pendientes la hora y media, un poquito más de la hora y media que hemos estado. Bueno, aprovecho este espacio para hacer algunas aclaraciones. Número uno, yo no me cobijé en el FMLN ni lacté del FMLN. Y tampoco he traicionado al FMLN ni lo estoy traicionando en estos momentos. Yo estoy ejerciendo mi derecho a la crítica. Y así como he criticado nuevas ideas, así como he criticado al presidente Nayib Bukele y a su gobierno, así como he criticado a la derecha oligárquica, al partido Arena, a otros partidos políticos satélites, también puedo ejercer mi derecho de criticar al FMLN en lo que desde mi visión no estoy de acuerdo. Nadie está obligado a aceptar mi visión y mi análisis, pero hay que debatirlo. Y eso es lo importante, hay que debatirlo, hay que llevarlo al debate público. Segundo, tampoco tengo intenciones de tomarme el FMLN. No puedo, materialmente me es imposible. Pero además no es esa mi intención. Yo no tengo trayectoria partidaria. Tengo más tiempo de mi vida ejerciendo el periodismo que como político. Yo comencé mi carrera política cuando gané la presidencia de la República y terminó cuando entregué el mando de la presidencia a Salvador Sánchez Serén del FMLN. Ahí terminó. Yo lo que he intentado acá en Nicaragua es ejercer nuevamente mi labor periodística a través de las redes sociales y mi labor como analista, porque doy servicios de asesoría al gobierno de Nicaragua. Y de eso vivo, de eso gano. No de los supuestos millones que la ve, porque no tengo absolutamente nada. Me han auscultado. Ahí sí yo puedo decir lo que dice Manuel el Chino, ¿eh? Investíguenme. Y ya me investigaron. ¿Y qué encontraron? Me encontraron propiedades. No tengo ninguna propiedad. La única casa que tenía, que la compré en 1989, poco antes de la ofensiva, ya la vendí, la tuve que vender para pagar mis abogados. Pero como no les alcancé a pagar lo que me pedían, sencillamente abandonaron los juicios. Ahí está, pues. Estoy sin abogado. La única representación de defensa que tengo es de la Procuraduría General de la República, que no sirve para nada. Son tantos, y lo siento por ellos, pero son tantos los casos que les dan. El abogado o la abogada que asignaron a mis procesos judiciales tiene 90 procesos más que atender. ¿Cómo va a atender el niño? Bueno, pero de eso vivo. No encontraron nada, no encontraron, insisto, propiedades, bienes inmuebles a mi nombre, ni a nombre de ninguno de mis familiares, ni de mis hijos, ni de mi hermano, ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi pareja, ni nada, nada, nada. Ninguno. Banda, que fue la primera dama con la que estuve casado durante la presidencia, tampoco, no tiene ninguna propiedad a su nombre, ni en El Salvador, ni en Brasil, ni en ningún otro país. Entonces, si no tenemos propiedad en nuestro nombre, entonces, ¿qué se hicieron esos 351 millones lavados? ¿A dónde están? ¿Tengo empresas? Tampoco tengo empresas. El expresidente Saca, sí, era dueño de un imperio mediático y tenía otras empresas en otros rubros importantes de la economía. Tenía 2 o 3 haciendas de caña de azúcar, tenía no sé cuántas casas. Es diferente. Y él mismo aceptó que efectivamente lavó 301 millones de dólares. Y por eso es que le cayó una pena, que hubiera sido mayor de no haber negociado con la fiscalía un juicio abreviado. Pero ahí está, ahí está. Pero entonces, yo puedo decir lo mismo, que me investiguen a ver qué me encuentran, y no van a encontrar nada. No tengo cuentas bancarias,
las únicas cuentas que tenía en El Salvador donde tenía depositado algunos dineros, unos de mi propio patrimonio y otros de los sobrantes de campaña de amigos de Mauricio, que nunca fue creada como ONG porque no nos los autorizó el gobierno en ese entonces de Saca, y por lo tanto las cuentas las tuve que abrir a mi nombre y depositar ese dinero, tanto que hasta me investigaron, el fiscal Garrit Safi me investigó por lavado de dinero para que yo justificara dónde provenía el dinero. Yo dije, bueno, aquí está metido el dinero producto de un préstamo que luego fue condonado por parte del empresario Nicolás Salume, y además de eso aquí he metido el dinero que recogíamos como asociación de Mauricio en todo el territorio nacional y en los viajes que hicimos a diferentes ciudades de los Estados Unidos, a España y a otros países. Ahí está, pues, ese es el origen del dinero. Pero bueno, sobró un poco de dinero y ese dinero yo lo ocupé y quedó en mis cuentas. Pero de todas maneras ya está decomisado. Me lo intervino la superintendencia financiera siguiendo instrucciones de la Fiscalía General de la República. Entonces no tengo nada, no tengo nada. Y por lo tanto, nadie me puede acusar de corrupción o decir que soy un corrupto mientras no me lo demuestren en apego a un proceso judicial que respete el debido proceso. Y lo menos que he enfrentado yo es un respeto al debido proceso. Lo menos que he enfrentado es un debido proceso. Hay una decena o docena de ilegalidades cometidas en los procesos que yo he enfrentado. Y por último, el desafío que yo planteo para el FMLN es porque yo soy de la idea de que El Salvador necesita una fuerza de izquierda, una fuerza robusta, efectiva, que haga oposición. Yo no suscribo la tesis de Cerritos de la Comisión Política que dijo que El Salvador es un país ultraconservador. Hombre, no sea ignorante, señor Cerritos. Si El Salvador fuera un país ultraconservador, el FMLN como partido de izquierda no hubiera ganado 2 periodos presidenciales, ni hubiera gobernado 10 años, ni hubiera gobernado alcaldías, ni tuviera representación parlamentaria en el pasado. No, reconozcan sus errores, reconozcan que no tenían estrategia electoral, no tenían programa de gobierno. Yo nunca vi un programa de gobierno del Ejecutivo ni un programa de gobierno del Legislativo. Vi propuestas aisladas. Eso no es programa de gobierno. Y lo digo por experiencia propia porque nosotros en el 2009 sí presentamos un programa de gobierno que fue consultado durante 8 o 9 meses y el coordinador de ese programa de gobierno fue el exministro Gerson Martínez, que en ese entonces era diputado de la Asamblea Legislativa. Y creo que Karina Sosa también trabajó como asistente en la elaboración de ese programa de gobierno, sobre todo en la consulta que se hizo con la diáspora. Pero presentamos un programa de gobierno, ejecutivo, municipal y legislativo. Ahora no, ahora no. Y la excusa de que no se tenía dinero no es excusa, no es excusa. ¿Para qué meterse a aspirar a ser presidente de la República si no se tiene ni idea de lo que hay que hacer en el país? Y si se tiene, se escribe en unas cuantas líneas y sistemáticamente se va anunciando a través de métodos no convencionales como las redes sociales. Y eso no hizo el FMLN. Entonces el FMLN tiene que asumir su error. Más que el FMLN como partido, la institucionalidad del FMLN, la dirigencia del FMLN tiene que asumir su error. Solo así tendrá futuro. Bueno, me quedo con estas aclaraciones. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Marvin, y al equipo de producción del Frente Intercontinental por esta oportunidad, y estoy a su entera disposición para cuando ustedes estimen conveniente volver a invitarme para expresar mis puntos de vista. Excelente, Mauricio, una pregunta rápida a quemarropa. Yo, Marvin, soy partidario que ya hace 5 años lo dije, querer seguir manteniendo un moribundo metastásico ya no tiene sentido, que es más fácil parir un nuevo ente. Y ahorita así como se ve el moribundo ya está peor todavía, ya con sueros y todo, no sé, estoy hablando de la izquierda, ¿verdad? Pero ese soy yo, ¿sí? Pero tú no quisiste contestar la pregunta. No, ¿cómo no? Bueno, te remito el artículo que espero que el Colatino me lo publique en esta semana que viene, si tiene a bien Chico Valencia hacerlo, ¿verdad? Porque me imagino que hay de tener otros artículos en lista de espera para ser publicados. Pero yo en el artículo planteo que
El FMLN no está para reestructuraciones internas, para ruedas de caballitos, para mea culpas y para que se elijan los mismos de siempre y que los mismos de siempre estén al frente de las estructuras de dirección. Al FMLN hay que aplicarle eutanasia. Eutanasia. ¿Y qué significa la eutanasia? Perdón por lo duro de la expresión. Significa que hay que enterrar a este FMLN para que nazca un nuevo germen, un nuevo partido, un nuevo referente revolucionario, socialista, progresista, que esté a favor de los cambios y las transformaciones, pero que tenga capacidad de llevarlos a cabo. Y no se pueden llevar a cabo si no se gana representación en el Estado. Así que eso hay que tenerlo claro. Yo no soy de los que piensan, como lo dijo el chino y lo dijo no sé quién más, ¿y cuál es el problema? Pues de no tener diputados. ¿Y cuál es el problema de no tener alcaldes? El gran problema es que entonces uno se convierte en dirigente de un partido político ineficaz, que no tiene ninguna viabilidad, porque sencillamente no tiene con quién llevar a cabo todos estos procesos. Y hay que estar en el Estado. Y así está configurada la democracia burguesa de la cual todavía participamos. Así está configurada. Hay que estar en el Estado para poder llevar a cabo transformaciones importantes o para frenar los intentos de la oligarquía por desmantelar estas políticas públicas que necesita el país. Entonces, tenés razón, ya no hay que apostarle a un paciente con cáncer metástico. Terminal. Así es. Bueno, muchas gracias por tus opiniones, Mauricio. Así es que, bueno, ya todos ustedes saben, gracias también por los comentarios que han estado, por las preguntas, ¿verdad? Y estén pendientes de los continuos conversatorios que nosotros les traemos, ¿verdad? De los diferentes puntos de análisis, la coyuntura en el país va a ir cambiando constantemente, así que nosotros vamos a estar invitando constantemente a toda esta gente que nos trae este tipo de opiniones para que ustedes se enteren o para que las tomen en cuenta. A ver, Marvin, vamos a despidiéndonos ya. No solo recordar el 47 aniversario, si no me equivoco, el asesinato de Rutilio, ¿verdad? Voy a recordar una palabra: o nos salvamos en racimo o nos jodemos todo. Eso de nos jodemos todo lo digo yo, ¿verdad? Rutilio hablaba de salvarnos en racimo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por la paciencia a todos ustedes, por todo este tiempo que han tenido con nosotros y los esperamos en los próximos conversatorios. Así es que les deseo que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.